Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, la mayor expresiones más legítimas que se han podido ver en todos estos tiempos. A través del tiempo he podido demostrar cómo que trabaja el gangulero en la intimidad de su monanzo congo. Podemos ver cómo el tata va a cortar el pedazo de tela que va a cubrir la botella, la munalunga. Esto es muy sencillo a la vista de todos ustedes cuando realmente se conoce el trabajo. Cuando se ha mantenido en un tabú, esto se ha mantenido en un secreto y por ninguna razón los ganguleros expresan sus conocimientos, ya que merma su jerarquía. Estamos trazando una quillumba, un espíritu que va a representar directamente a Isasi Sasi 7 rayos. Hacemos este tipo de mueca o firma también representando a Isasi Sasi 7 rayos. La cruz para alejar todo espíritu de ensamble que pudiera estar en el trabajo que vamos a realizar. Siempre hemos dicho que los espíritus viven en la oscuridad. Por eso es la razón que todo trabajo que hace el gangulero tiene que ser cubierto o tapado. Esto solo no ayuda al espíritu a realizar el trabajo oculto, sino que a la vista de los tatas, cuando usted hace un trabajo, los videntes pueden ver el trabajo que usted puede estar haciendo en contra de cualquier persona. O sea, que es menester que cuando uno hace una ensara o trabajo, tenemos que cubrirlo. Muchos ganguleros cubren de acuerdo a la deidad con que se trabaja y otros ganguleros cubren con un paño negro la ensara o el trabajo que realizan. O sea que cuando usted hace cualquier trabajo en las reglas congas del Palo Mayombe, usted tiene que tapar la ensara o el trabajo que usted hace. Esto no se puede olvidar en la vida del gangulero. Los conocimientos pueden ser importantes cuando usted realiza cualquier tipo de trabajo de esta índole. El pedazo de tela que hemos cortado, que es rojo, o puede ser negro, puede ser amarillo, o puede ser negro y rojo, de acorde al trabajo que nosotros hagamos. Si hacemos un trabajo donde va a participar el Cuyo Lucero Monte, vamos a realizar o a cubrir la botella con tela roja y tela negra. Esto va a jugar una parte importante en los trabajos que realiza el tata o el padre en ganga, ya que, como hemos dicho y lo volvemos a repetir, los trabajos y los espíritus trabajan directamente en la oscuridad con miel de abeja, en Diambo Quincolo, va cubriendo la botella donde se va a realizar el trabajo de acorde al trabajo que vayamos a hacer. Hoy vamos a hacer un trabajo para tomar la sombra
de la persona. Es importante saber cómo hacer el trabajo. Muchas veces tenemos entre nuestras amistades personas que son amistades de nosotros y a la vez son traidores que comentan y hablan por atrás de nosotros. Muchas veces esto sucede entre los propios religiosos, donde un religioso, cuando ve la sombra de esa persona que le quiere hacer el trabajo, como la que vemos aquí en esta botella, amarra con hojas de maíz, con encangre y mazango, la sombra encima de esa persona sin que la persona pueda percatarse de lo que está haciendo el tata. Esto significa que como usted ve la sombra de esta una lunga botella, así mismo va a amarrar la sombra de esa persona que usted le va a hacer el trabajo ocultamente con un encangre y mazango. Cuando hacemos estos trabajos, decimos Sun Sumayimbe, un día en Gua. Esto significa el aura tiñosa va a ir comiendo. Simplemente enredamos la tela a la botella donde tiene echada miel de abeja y esto va a cubrir, como ustedes ven, tan sencillo la botella con que se hace el trabajo. La botella no puede ir descubierta porque, como hemos dicho, los espíritus trabajan mejor en la oscuridad y los espíritus viven en la oscuridad. Esa es la forma de que hoy aparece entre ustedes en el trabajo que estamos haciendo mucha sombra al cual vamos a realizar para así amarrar la sombra de cualquier persona que nosotros querramos. Esto significa que la persona va a estar amarrada de una forma letal a su encombo, a su cuerpo. Ay, amarrado, parta, criumba, de lo yo. Dicen ya va, dicen Sará, dicen Careajo, dicen Sunsuma Imbe, dicen un día, dicen Gua, dicen Careajo. Dicen ya va, dicen Soningüe, dicen Careajo. Dicen Careajo. Los propios dicen secretos, dicen de los Lucancasi, Careajo. En el mundo complicado que tiene el gangulero, las formas primitivas juegan una parte importante, no dejando atrás ningún paso a seguir, donde el complemento importante se realiza en el trabajo que el gangulero o el tata o padre en ganga lo hace. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo usted podrá darse cuenta cómo es que un gangulero puede trabajar en la intimidad de su Munanzo Congo. Al amarrar la sombra del enemigo, va a amarrar todas las corrientes espirituales que él posee. Esto va a dar la oportunidad de cerrar los caminos de esa persona y no solo obstante a eso, va a estar perjudicado en lo que es el aura de la persona o las corrientes que puede el cuerpo transmitir. Esta es la manera con que realizamos esta forma primitiva, amarrando, como hemos dicho, con un candiá, con hojas de maíz, la sombra de la persona, como vemos esta botella. Presentamos la botella en 4 empembas, en 4 velas, y esto va a anunciar que vamos a utilizar estos espíritus
para así coger la sombra de ese enemigo capaz de hacernos brujería, o de ese enemigo capaz de hablar de nosotros, o ese enemigo que nos envidia por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros somos y por lo que nosotros hacemos. Ese enemigo capaz de hacernos brujería a nosotros muchas veces lo estamos tratando sabiendo aún que esa persona nos está haciendo ciertos trabajos. Nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad y enseñarle a todos ustedes cómo es que el gangulero toma la sombra de ese enemigo, pintando la sombra de esa munalunga, de esa botella. Esto es importante, primero, amarrar la sombra de la persona que nosotros vamos a hacer el trabajo y después traer esa sombra espiritualmente amarrada con encangre y mazango, con hojas de maíz, para después echarlo dentro de la botella. Esto juega una parte importante en lo mágico, en las expresiones legítimas del palo mayombe, donde se mantiene en secreto todas estas formas primitivas que las personas, muchos, temen. Sun Sun Mayimbe, un día en Gua. Esto quiere decir que el Mayimbe o el aura tiñosa va a comer a esta persona. Cuando trabajamos con Munalunga, lo vemos a repetir, los espíritus trabajan en la oscuridad. Siempre tenemos que cubrir la botella, tan simple como la hemos hecho. La llenamos de miel de abeja, pintamos primero el signo que apareció en el paño, para después ser envuelta y ese mismo espíritu sea transmitido a la munalunga, a la botella. Esto es un poco más complicado según, como decimos, van subiendo los escalones, se va poniendo un poco más difícil los conocimientos arraigados a lo legítimo en las reglas congas del palo mayombe. Cuando hacemos un sonquinacue, que eso significa secretos, sonquinacue, tenemos que tener cuidado al realizarlo. Esto nos puede traer complicaciones cuando dejamos de hacer cualquier paso como este que estamos realizando y tener cuidado de lo que podemos hacer. Para hacer este trabajo de esta manera, tomando la propia sombra de la botella, que va a determinar en la sombra que usted amarró a esa persona que usted le quiere hacer el trabajo. Como hemos dicho, muchas veces estas personas son hasta amigos de nosotros y nos están haciendo brujería y nos están tratando. Nosotros lo sabemos y podemos nosotros defendernos de esa misma persona cuando él se vira de espalda y está la sombra. Simplemente encima de la sombra usted amarra una hoja de maíz y invocando directamente a Lucancasi, al propio Mayimbe, que un día en Gua que va a estar comiendo. Claro que esto vamos a necesitar plumas de Mayimbe y vamos a utilizar también una crin de caballo de Cuame, como dice, galopea, galopea, caballo moro, galopea, galopea, caballo moro. Ellos va por los mundos, caballo moro, galopea, galopea, caballo moro. Las engangas llevan casco de caballo. Aquel que no conoce, le estoy dando
una opción más de que su enganga sea poderosa, fuerte y tenga el poder y la fuerza de realizar los trabajos rápidos. Yo he explicado muchas cosas que necesitan la enganga que ustedes la desconocían y que hoy en día muchas personas han cogido y han podido rellenar su enganga con piezas que son importantes en ella. Al realizar este tipo de trabajo lo hacemos con Isasi Sasi 7 Rayos Santa Bárbara. Hacemos un 4 vientos porque vamos a utilizar los 4 puntos de la persona, o sea, norte, sur, este y oeste, que vamos a realizar el trabajo directo con Isasi Sasi. Hacemos 4 bisongos y hacemos 3 círculos, que son 7. Pintamos 7 flechas y esto va a atravesar directamente a la persona en la sombra que aparece ahí, que representa a ese mundele o a esa moana que hemos tomado con cangle y mazango, hemos amarrado la sombra de él. Estos son trabajos sumamente despiadados, son trabajos sumamente fuertes, donde va a opacar todo el encombo de la persona y esto va a tener la fuerza y el poder que otros trabajos no pueden tener. Claro que usted se puede buscar un problema si esa persona lo ve que usted está amarrando una hoja de maíz en su sombra, pero si esta persona desconoce estos tipos de rituales, usted va a tener esa gran oportunidad. En el mundo complicado y competitivo que tienen los mayumberos o los ganguleros, no se oye mucho lo que los ganguleros pueden realizar o hacer por medio de estas formas primitivas, creando así un tabú entre los propios panguiames o hermanos religiosos, donde se va cerrando cada vez más el círculo y no dejan por ninguna razón de que estos ganguleros que tienen muchas buenas intenciones y otras malas intenciones puedan aprender lo que un tata o un tataíta, un padre en ganga mayor, le puede enseñar por medio de los convenios o tratados de las expresiones más legítimas en el palo mayombe. Yo siempre he tratado de que ustedes puedan aprender todo este tipo de formas primitivas, logrando así mantener el poder que antes se había perdido conociendo más sobre esta religión. Pintó una raya pequeña, una grande, una pequeña, una grande, hasta hacer 27 ceros y cruces. Esto significa de que va a estar directamente 7 rayos y sasi, Santa Bárbara bendita. Pintamos 3 carabelas, más una carabela que se pintó en la tela, que van a ser los 4 espíritus que van a estar rodeando a esta persona, atravesando las 7 flechas de Isasi Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Tomar la sombra de una persona equivale a que usted va a anular totalmente todas las cosas que tiene material y espiritual
ese mundele, o ese hombre, o esa muana, esa mujer. Esto trae consecuencias catastróficas a través del tiempo a esta persona porque tiene cerrado totalmente el aura de la persona, aquella brillantez que tiene o que despide el cuerpo alrededor de usted, opacándolo. Por eso hacemos este tipo de flecha alrededor de la botella, alrededor de la sombra de la botella que está representando a la persona. Como hemos dicho, usted tiene que primero amarrar la sombra de esta persona. Simplemente cuando está la sombra, encaramarte, pisar esa sombra y amarrar esa sombra para atraerla y echarla dentro de la botella con 4 dedos de alcohol dentro, y muchas veces utilizando un muñeco brujo que se hizo con el cangre y mazango que representa a la persona. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar agotando. Un salamaleco de Tunanchila para todos los tatas, tataítas, ya y en aquello, y que sambian pungo cutare todos los días de agüe. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Escuchan cuento gangulero, galopea, 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 caballo moro. Es cierto que bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, el mundo desconocido con que el gangulero trabaja juega una parte importante no solo en el desarrollo del tata, sino solo en el desarrollo que representa hacer un trabajo con este tipo de intención a otra persona. Yo creo que nadie debe hacer trabajos malos, pero sí lo tienen que aprender porque en algún momento de su vida usted va a tener que realizar algún tipo de trabajo de esta índole a lo que el gangulero, el tata, Iraca, Batalla Mundo, le ha podido enseñar claro y sencillo para que aprendan cómo es que un gangulero en un momento determinado puede tomar la sombra de una persona. Cuando decimos Sun Sun Mayimbe un día en Gua, significa que Laura Tiñosa va a comer. Por eso utilizamos plumas de Mayimbe, de Aura Tiñosa. En Mayimbe, el pájaro que vuela más alto y el que más ve. Esto va a dar la oportunidad de que el propio Lucancasio Candiampembe, dios de las malas artes, acuda al llamado del Tata, en este caso del Tatiraca Batalla Mundo. Willy yo dicen ganga, dicen Keaco, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo, dicen Mamá Cubelango. Ya va Femba, dicen Toto, Mamá Cubelango. Pa Cuenda, dicen los propios, dicen Sasi, Sasi, dicen Siete Rayos. Dice para que Urie, dicen los Mundeles. Dicen Cariajo, dicen para que forme, dicen los Burcutelas, dicen su encombo. Dicen Cariajo, como dicen Cariajo. Dicen cosa mala, dicen tal los mundos, dicen cuidado. Dicen gangulero nunca tesia, dicen tesia, dicen cuidado. Dicen gangulero nunca se echa, dicen para atrás, dicen de lo que hace, dicen hijo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que me encontré muchas veces en guerras con ganguleros que de un modo o de otro yo no le caía bien. Si bien habían sido por celos religiosos o porque yo era muy joven y podía hacer estos tipos de trabajo,
que ellos tenían muchos que ellos aprender de mí. Es cierto que yo he aprendido de mis abuelos, de mi padrino, de mis espíritus, y he aprendido de Munanzos Congo que quizás he ido de visita. Como hemos dicho, las personas van a los Munanzos Congo para ver lo que hace ese tata, para ver los cantos, escuchar los cantos, para después transmitirlos a su Munanzo Congo como si fueran de ellos. Por eso muchos anguleros, cuando invitan a alguna persona, muchos ya han terminado el rayamiento o la ceremonia que han estado haciendo para que esos intrusos o visitantes no puedan llevarse cosas que tienen su Munanzo Congo, que son mantenidas en un tabú a través del tiempo. Al pintar donde se encuentra la vela atrás, el entoto yaca, la tierra o el Munanzo Congo, que representa esta tierra. Somos brujeros, somos anguleros que trabajamos con la naturaleza. La naturaleza es el amparo que tiene el gangulero y conocer de ella es la parte esencial donde el tata o el padre en ganga puede aclimatar esas corrientes que transmite por medio de patipembas o trazos o signos al trabajo. Quiero expresar con lujo de detalle cómo es que verdaderamente se trabaja esta religión o una de las diversas formas que existen en estos Munanzos Congo. Cuando vamos entrando más a fondo a estos conocimientos que han sido entregados muchas veces verbalmente por los que saben o por los que sabían, mantenemos escrito todas las cosas para poder nosotros en un momento determinado poder realizar el trabajo a plenitud. Por eso muchas veces el gangulero le dice al que viene a buscar el trabajo, usted puede amarrar la sombra de esa persona. Muchos de ellos preguntan qué cosa es amarrar la sombra. Bueno, amarrar la sombra es simplemente cuando usted salga de noche, que esa persona tenga su sombra, tú caminar encima de ella y amarrar una hoja de maíz y simplemente tráemela. Claro que tenemos que saber el nombre de esa persona. Y si nosotros sabemos todos los nombres es mejor. Hay quien se llama fulano de tal y fulano. Hay quien tiene 2 o 3 nombres. Es bueno saber todos los nombres que tiene esa persona, saber el ángel de la guardia cuando le vamos a hacer un trabajo. Y como es natural, estamos haciendo un trabajo de Sasi Sasi 7 rayos por camino de Santa Bárbara. En este caso es el ángel de la guardia de la persona. Vemos la representación de la luna, el Cuyo, como parte también importante de los caminos que vamos a cerrar del gangulero. Creemos muchas veces de que estos trabajos pueden surtir efecto y otros que no son creyentes de esta religión pensaría que simplemente es un simple juego, pero no es así. Esto se ha mantenido a través de cientos de años y se siguen haciendo trabajos en contra de las personas, muchas veces teniendo, como decimos, la fuerza y el poder que otros desconocen, ya que estas personas que hacen estos trabajos son tatas o padres en ganga, son personas religiosos que mantienen a través del tiempo el legado dejado por el africano
en Cuba o en el Caribe o en otros países que han ido africanos también y han hecho su religión. Nunca se puede menospreciar al enemigo. Siempre tenemos por todos los medios que tener conocimiento al participar o al hacer cualquier tipo de ensara. ¿Por qué se dice esto? Porque usted tiene que saber cómo va a ser un trabajo para poder, como decimos, mantener a esa persona en un puño. Vemos aspirales atrás que están representando a la propia centella. Esto en el trabajo va a ser importante porque cuando escape cualquier corriente del trabajo que estamos haciendo, de la munalunga, de la botella, va a ser transmitido directo al trabajo de nuevo. Por eso hemos dicho que todos los trabajos que se hacen o todas las patipembas o signos tiene que tener entradas y salidas para que el espíritu pueda salir y entrar. En este caso, puede salir y entrar de la botella para mantener la sombra en un constante aprieto y a la vez cerrar totalmente el aura que posee todas las personas o la persona que le estamos haciendo el trabajo. Esto, cuando se opaca, va a traer enfermedades, va a traer dolores musculares, va a traer dolores en las piernas, sobre todo en la espalda, y mucha pesadez en el cuello o atrás de la cabeza. Esto no recomendamos, como hemos dicho, a nadie que lo haga. Simplemente ustedes lo pueden aprender y de esta manera podrán, de un modo o de otro, tener un trabajo más para hacer cuando usted esté en compromiso o en problemas con una persona. Dice Sun Tzu, dice Mayimbe, dice un día dicen guá. Sun Tzu dice Mayimbe, dice un día dicen guá. Va a uriar la tiñosa, va a estar comiendo. Esto es importante, tener las plumas de Mayimbe, porque esta es la que va a ir a comer espiritualmente encima de la persona. Ay, dicen cariajo, dicen yo va, dicen para decir una cosa, dicen para los tíos, dicen hijo. Dicen vaya, dicen piango, piango, dicen sila, dicen pa' que cuende, dicen chechi. Dicen no forme, dicen los burucutelas, dicen con los muanas, dicen con los mundeles, dicen anden piango, piango, dicen pa' que muenda, dicen cariajo, dicen lumba cheche, dicen cariajo. Dicen como ñoca, dicen no deja, dicen los rastros. El palero mantiene al borde de la botella las diferentes plumas de Mayimbe. Esto va a cubrir espiritualmente con las alas del Mayimbe o la aura tiñosa, va a cubrir y va a abrazar a la persona. Fíjense todo esto, cómo funciona, para que no le hagan cuento de aquel que echa un poco de fula y cómetelo y eso, todo eso no es, todo eso es un cuento. Hay que hacer el trabajo verdadero, materializar el trabajo para materializar el espíritu, y materializando el espíritu está transmitiendo las corrientes malas o buenas al trabajo que se hace. No crea en que usted hace una firmita y ya el trabajo va a caminar. Eso es un cuento que le han hecho aquí en los Estados Unidos a muchas personas y en otros países. Hay que materializar el trabajo, que es la parte más importante de todo esto.
Materializando el trabajo, materializamos el espíritu. Materializando el espíritu, transmitimos el poder del ser vivo al muerto. Y esto va a dar la fortaleza que necesita estos espíritus para acoplar en la imploración del propio Mayimbe, de Laura Tiñosa, Sun Sun Mayimbe un día en Gua, utilizando también el crin del caballo, y esto nos va a servir de fortaleza y poder transmitiéndoselo al Ensara. Kwame, caballo. Si bien al presentar todo este tipo de Ensara, que realmente estamos dramatizando y enseñándoles a ustedes cómo es que funciona, llegamos a la invocación de que Isasi Sasi, 7 rayos, va en Kwame, va a montar caballo. Cuando Isasi Sasi viene en caballo, viene a guerrear en Kwame, a guerrear en contra de la persona al cual estamos haciéndole la Ensara. Lendo fuerte en la Ensara a los convenios o tratados, Sun Sun Mayimbe un día en Gua, son Daniacue, secreto del propio Lucancasi o Candiampembe del propio diablo. Buena Cheche, dice, si son, dicen Cheche, cariao. Dice, Mundeles, dicen Guarihuari, dice, no cuenta, dice los munazos Congo del Tatiraca, dice Batalla Mundo. Como dicen un Congo, dicen hijos, dicen, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, así mismito, dicen Bonda, dicen los Congos, dicen Dile. Dicen, cuidado. Dicen, cariajo, dice, yo sé, dicen quién tú eres, dice hijo. Dicen, tú no engañas, dicen los yo. No cabe duda de la belleza folclórica que refleja el poder mágico de estas reglas congas o las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Es una fuerza que se llama, al cual el palero tiene que tener hasta cuidado, porque puede ser transmitido esas malas corrientes a la persona si no sabe realizar esta ensara que podemos ver aquí. Crear esa fuerza que son transmitidas después a la persona que nosotros hacemos el trabajo es la parte más importante que el palero puede aprender. Yo se lo digo con calma, se lo digo sencillo, se lo digo para que ustedes puedan pensar y poder realizar cuando quieren hacer cualquier tipo de trabajo, como el gangulero en la tranquilidad de su Munanzo Congo puede abrazar con la Sunzundamba, Sunsun Mayimbe un Diangua, Sondancue, el secreto del propio Lucancasi o del diablo. Ella te lo dice, cariajo, dice yo, dice, mire, dice, ella te lo dice, cariajo,
Dice, Juria te lo dice Mayimbe, dice Careao. Dice, Juria te lo dice un día, dice Guá, dice Careao. Dice, Juria te lo dice Careao. Escupe la ensara. De esta manera, le maldice a los espíritus de Nzambi, trayendo así la fuerza y el poder necesario para poder controlar el aura de esa persona. Por eso, representando a esa persona, se encuentra la Munalunga, al cual pudimos echar, ustedes no lo vieron, pero pudimos echar un muñeco brujo hecho con candiá y a la vez echamos la hoja de maíz amarrada, que amarramos la sombra de ese hombre o de ese mundele. Ahora, esta botella va a significar la representación de ese hombre y a la vez los pelos del cuame o de el caballo van a estar cubriendo espiritualmente desde la cabeza a los pies a esa persona y a la vez las plumas de Mayimbe en representación del propio Mayimbe, Sun Mayimbe un día en Guá va a estar cubriendo con sus alas a esa persona. O sea, que es un trabajo bien complicado. El que pueda escuchar esto dirá, coño, pero esto es un fenómeno que está sucediendo y esto para muchas personas se van a sentir temerosos, pero hay que demostrar esta religión tal como es. No quiero de que existan engaños y que no, que voy a hacer una firmita y voy a hacer cositas y ya esto va a estar caminando. No es así. Si no, todos fuéramos ganguleros o paleros. Y esto, existen muchos ganguleros, pero propios, pocos que pueden acreditar su título religioso. Como dicen, yo soy tata, pero ¿qué clase de tata tú eres, hijo? Dice, si tú buscas en fondo, dice, encuentra. Dice, paso a paso, dice, llega lejos. Dice, como ñoca, dice, no deja rastro. Dice, amigo, dice, mata amigo. Dice, lengua de mono, dice, amarra mono. Dicen, carajo. Dice, tienen que tener, dicen, cuidado, recuerda, dicen cómo son, dicen estas cosas, dicen, hijo. Dicen, tú quieres ser de un mayumbero, dicen cheche, dicen Sara, dicen un chechi. Dice, tú quieres ser, dicen los mayumberos, dicen Jokuma, dicen tú en Sara, dicen los Jokuma. Tú quieres ser un gangulero fuerte, tienes que trabajar fuerte. Tú quieres hacer un gangulero Jokuma, tú tienes que trabajar bien. Tú trabajas bien y tú vas a tener esa oportunidad de que las personas te puedan admirar. No esté mirando lo que hace el otro ni lo que hace el otro. Mira y aprende por un solo camino, porque ese camino te va a llevar a que en un momento determinado usted pueda defenderse de las cosas que le pudieran estar haciendo. Esta es una de las expresiones más legítimas en el palo mayumbe, donde muchos anguleros pueden realizar este trabajo también con un guiro amargo. El guiro amargo tiene que ser también cubierto con tela de acuerdo al aje de la guardia al cual estamos trabajando. Como dicen, galopean, galopean, caballo moro. Galopean, galopean, caballo moro. Escuchan cuento gangulero, galopea, 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 caballo moro. Ya que estamos utilizando crin de caballo, recuérdese que los cascos de los caballos también se ponen dentro de la enganga. Claro que va a ser muy difícil para otras personas poder conseguir esto, pero el gangulero busca, y si busca, encuentra. Usted quiere ser un buen mayumbero, usted tiene que trabajar bien. Usted quiere ser
una persona reconocida, tiene que estudiar. Usted no quiera estar inventando en esta religión porque todo aquí está inventado ya. Yo se lo he dicho eso una y mil veces. Todo está escrito. Yo simplemente me estoy guiando por lo que dice mi cartilla. Claro que pongo la mano mía donde va a estar, como dice, consagrado en mi forma de trabajo. Yo siempre he admirado a aquellas personas que tratan de aprender. El orgullo más grande que yo tengo es que ustedes puedan aprender de lo que yo aprendí. Y eso, esa oportunidad es tan valiosa que ustedes, muchos de ustedes, no suponen el valor que tiene. Es una lástima que muchos utilicen esta religión como medio de explotación, y es una lástima también de que muchas de las personas la utilicen realmente para hacerles mal. Pero esto está entre las reglas congas del palo monte, palo mayombe, donde usted jura las dos fuerzas y puede trabajar con esas dos fuerzas, con la fuerza del bien y con la fuerza del mal. Bueno, dice Mayimbe, dice un día, dicen guá, dicen carajo. Dice, tú estás uriando, dice Mayimbe, dice porque yo manda. Yo voy a dar uno, dicen carajo, dicen los megas, dicen de lo yo carajo. Dice, para que tú uries, dicen cheche, dicen bacheche, dice eso, dice los mundeles, dicen carajo. Yo está, dicen como dicen, yo está, dicen como dicen. Como dicen un Congo, dice yo está, dicen cheche, dicen bacheche. Dice el mundo, dice un día, dicen cava. Dice el mundo, dicen tal, dicen como dicen los burucutelas. Dicen cosas malas, dicen tal, dicen lo encila, dicen cuidado, dicen hijo. Dice yo va, dicen recuerda, dicen carajo, dice mi padrino, dice que ya leca, dicen no finda. Dice los marianos, dicen los betos, dicen carajo. Dicen de los gangas, dicen docking, dicen carajo. Dice yo recuerda, dicen carajo, dicen sacrificio, dicen ganga. Dice yo son, dicen batalla, dicen carajo. Dice yo son cheche, dicen carajo. Dicen cuando tú dices recuerde, dicen de lo yo, dicen tú sabrás, dicen que son, dicen los bachichi. Dice yo jura, dicen ganga, dicen de Cunanchila. Dicen no jura, dicen facenda, dicen yo. Dice yo soy, dice como dice Lotada, dice Iraca, dice batalla mundo, dice de mundo placa, dice yacana funda, dicen carajo. Dicen todo mundo, dicen carajo. Dice los remolinos, dicen los confianzas, dicen de lo yo. Dice yo taca en borda, dicen con lo propio, dicen calunga, dicen carajo. Con lo propio dicen finda. El palero entrega en un lutete miel de abeja a los espíritus y a la vez da agua por la sed que tienen. Esto va a dejar a muchas personas en una intriga porque están viendo que realmente cubre con pelo de la crin del caballo el aura de la persona, no dejando que esa persona brille en su encombo, brille en su cuerpo. Esto no es nada de juego, esto es algo bien complicado, que ustedes simplemente lo estén viendo aquí, pero cuando se lo hacen a una persona, esa persona va a tener infinidades de problemas. Así, los anguleros realizan los trabajos uno atrás del otro, con caicoma, con hueso, da a esos espíritus y le enseña lo que ellos eran en vida.
o lo que ellos fueron cuando dieron su caída. De esta manera, no deja nada inconcluso, deja ver verdaderamente una forma primitiva, antes oculta por muchas personas, no con los ganguleros de esta época. Estos siempre son trabajos en Tambatilanga del tiempo Congo, que llevan guardados en mi cartilla cientos de años y que por casualidad yo los pude, como dice, recibir. Todos no tenemos esta oportunidad, no solo de leer un trabajo y poderlo hacer, sino de tener los conocimientos que está dando un tataíta o un tata mayor a ustedes, tratando de mantener el poder de esta religión y que esos eslabones perdidos que han estado extraviados por muchos anguleros recobren de nuevo esa fuerza y el poder que tiene esta religión. Cuando imploramos a estas fuerzas de Lucancasi o utilizamos trabajo con plumas de Mayimbe, en este caso está Sun Sun Mayimbe un día en Guá, en Laura Tiñosa comiendo encima de la persona, cubriendo con sus plumas el encombo o el cuerpo de la persona, jugando un papel importante Centella Andoki, la dueña de los espíritus, donde son mandados a mantener a esta persona oscura. Yo le digo a ustedes que la vida de religioso es un poco complicada y que cuando un joven se raya, lo primero que quiere es hacer daño a las personas. Lo primero que le dice su tata, no se dedica a hacer daño, dedíquese a hacerles bien, pero usted tiene las dos opciones de hacerles bien o hacerles mal. Muchos ganguleros, muchos tatas, muchos padres en ganga, muchos padrinos no permiten que sus ahijados hagan malas artes o trabajen malo a nadie. Simplemente no le enseñan la forma primitiva de cómo se trabajan los inquisis maloncos, espíritus malos, y no transmitiendo ninguna enseñanza por temor a que sean utilizados estas enseñanzas contra él mismo. Yo quedo totalmente intrigado, hasta yo mismo sé que los trabajos son un poco expresivos y fuertes. Tenemos un ojo de buey aquí, no puede faltar ese ojo de buey, donde Sarabanda se va a hacer cargo de todas las corrientes que estén cruzando la parte de la Patipén bajo signo. Por eso estos signos están afuera, para no dejar pasar las corrientes de los espíritus que se escapen, sino que se recobren al trabajo que se está haciendo. Yo creo que aprender es de sabio. Aprender lo malo es un poco complicado y dar a conocer las buenas cosas que tiene Palo Mayombe es la parte también complicada en esta religión. Expresamos estos trabajos como medio de conocimiento a todas las personas, a los que son paleros, a los que no son paleros, o mayumberos, o quimbiceros, o simplemente tatas.
Estos trabajos solo lo pueden hacer los tatas. Cuando usted trabaja de esta forma y usted no es tata, usted no está amarrando a nadie. Simplemente usted se está buscando una complicación en su propio cuerpo, cubriendo así sus propias corrientes que son problemáticos a su encombo. Si nos podemos ver bien, vemos lo que representa esas plumas con esa crin de caballo. Si se pintaron cruces en la pluma, ustedes pueden tener la forma del propio Lucancasi, que no la hemos hecho, pero se presentan de esta manera, cubriendo, como está el nombre de la persona dentro de la botella, y está la hoja de maíz que se amarró a esa persona también dentro de esa botella, con diferentes palos, como palo yaya, palo caje muerto y palo hueso de muerto. Fíjense qué es lo que ustedes pueden cantar en esa botella. Muchos tendrán mucha idea, muchos no verán nada, pero los religiosos van a ver algo, como lo estoy viendo yo. Exprésenlo cuando vean el trabajo y pueden decir qué es lo que ustedes están viendo. Si a la loma la miré, miré, ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, ya. Y con dos carabelas, ellos viene piango, piango. Y con dos carabelas, ellos viene de muy lejos. Y se juran ganguero, no te pesero, carajo. Dicen galopea, dicen caballo moro. Dicen galopea, 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 caballo moro. Son de Acué. Secreto de Lucancasi. Sunsun Mayimbe, un día en Guá. El Laura Tiñosa está comiendo. Sabemos que entre las auras tiñosas existe una que es jefe, que va a comer a lo que está muerto, al ser muerto. Y si no come ella primero, no puede comer nadie. Estamos haciendo este trabajo con esa aura o ese mayimbe, con el mayimbe principal. Al pasar el umbral de lo desconocido, estamos en problemas cuando verdaderamente no sabemos cómo realizar el trabajo. Yo creo que ustedes han podido aprender algo más en esta cultura afrocubana, no dejándose engañar de que el palero es el santico, ni que el palero es la persona que nada más está haciendo el bien. Sí, existen muchos paleros que hacen el bien, de eso no cabe la mayor duda, pero la mayoría de ellos les gusta este tipo de trabajo, porque este tipo de trabajo es el que ellos siempre han anhelado y que nunca han sabido. Por eso lo expresamos de esta manera, para conocimiento no solo de los religiosos, como hemos comentado, sino para conocimiento de todas las personas en general, para que las personas tengan una idea cierta y verdadera de lo que se compone esta religión, utilizando así el poder y la fuerza de lo desconocido, utilizando el poder de la naturaleza, hallando así la fuerza que ha estado perdida. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, ya y en y que Zambiampungo los cutares en todos los días me que Dios los cuide y sobre todo hoy hagan el bien, no se dediquen a hacer el mal.